Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hola amigos, de nuevo estamos aquí disfrutando en Radio Libertad Total y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor que viene de Conrado, Rovira, que aunque se apellide Rovira, pero está en Madrid. ¿Qué tal, Conrad? Explícanos un poquito algo de ti, cómo conociste al Señor, lo que estás haciendo actualmente. Bueno, pues yo soy de una familia que tiene su origen en Cataluña, pero pues por cuestiones de la guerra civil y demás, pues se trasladó primero a Ciudad Real y luego a Madrid. Y bueno, aquí en Madrid tuve el privilegio de poder conocer al Señor por medio de una compañera de estudios que me hablaba acerca de cómo Dios me amaba, cómo me había dado su vida por mí. Y como fruto de ese testimonio de ella, de ese carácter cristiano que verdaderamente marcaba diferencia con el resto del comportamiento de mis compañeras de clase y fruto de leer la Biblia con un corazón abierto, de querer dejar que Dios me enseñase, que me enseñase sus caminos, pues llegué a sus pies a conocerle como mi Señor, como mi Salvador hace 35 años y fruto de ello pues he pasado una vida en la cual el andar en la fe y el confiar en Él pues me ha llevado a muchos caminos de bendición y a muchas victorias, a muchas pruebas. Hasta el punto de hoy que, gracias a Dios, puse sacar mi plaza en la sanidad pública aquí en Madrid. Trabajo de celador en un servicio de urgencias y ahí estamos sirviendo al Señor y desarrollándonos profesionalmente. Bueno, y estás viviendo cosas muy intensas allí, me imagino, con la situación que actualmente hay en España. Pues sí, verdaderamente la situación que tenemos es una situación muy difícil, en la cual esta pandemia, esta infección ha venido para quedarse por mucho tiempo y lo ha cambiado absolutamente todo. Verdaderamente, ya en enero, cuando empecé a enterarme de las cosas que estaban pasando en China y cómo este virus se propagaba, ya empezó la inquietud en lo que iba a pasar, porque iba a afectar a todo, a nuestras relaciones sociales, a nuestra vida como iglesia. Y verdaderamente la situación en España es de las más preocupantes del mundo, tanto por el número de infectados como el número de gente que es ignorante de que es transmisora del vídeo, como la situación que tenemos en los servicios de urgencias. Hemos llegado a tener una media de 300 pacientes diarios, cuando la media estaba entre 80 y 100 euros en periodo de gripe. Y hemos estado sobresaturados, faltos de material y sobre todo lo más triste es ver cómo tanta gente pues ha muerto y se ha ido. Y ahí es donde, aunque estamos acostumbrados, los que trabajamos en sanidad, dicen que tenemos que venir ya llorados ahí al trabajo. Hemos visto mucha gente irse, compañeros de trabajo, ancianos, y para eso sí que nadie puede decir que estuviéramos preparados, ni en tanta cantidad ni de una forma tan rápida. Y eso es algo que nos ha hecho a muchos, pues a muchos compañeros míos, a buscar al Señor, a preguntarme directamente si estábamos en los últimos tiempos, a hacerme comentarios que antes me dejaban sorprender, que no me esperaba, como preocuparse si Dios los va a aceptar, si Dios les va a perdonar sus pecados. Entonces, una serie de preguntas y de inquietudes espirituales que ha traído esta desgracia, que verdaderamente ha levantado el hambre de Dios en muchísima gente. Bueno, y también tú has tenido oportunidad de poder ayudar a alguna persona que estaba en los últimos momentos a reconciliarse con Dios.
Pues eso es un pelín más complicado porque nosotros ahora mismo estamos trabajando con pacientes que tienen un aislamiento total y desgraciadamente cuando uno está en la fase final, O sea, quiere el decir nivel que no se puede hablar con ellos muy claramente, ¿no? claro. Lo que sí estoy haciendo es la oportunidad de poder hablar con muchísima gente, compañeros de trabajo, compartiéndoles el Señor mucho más que antes, o sea, que siempre he estado compartiendo la palabra, regalando nuevos testamentos de los Gedeones, otros que adquiría por mis propios medios, y lo que sí he notado es como la gente está mucho más receptiva, tanto a recibir un folleto, a recibir un Nuevo Testamento, a tener conversaciones diarias de temas espirituales, de las grandes preguntas: quién soy, qué va a pasar de mí, qué es lo que Dios quiere hacer con todo esto. Y otra de las cosas que hago es, por la libertad que tengo, el poder distribuir por varias zonas del hospital, además con permiso que tenemos el grupito de la Capellanía Evangélica y en mi hospital, Nuevos Testamentos, tanto en castellano como en árabe, como en chino, y el Señor me sorprende como casi diariamente están llevándoselo a alguna persona. Así Bueno, que porque ahí, no, porque yo creo que eso realmente todos estamos conmocionados por esta situación, incluso los que creemos, como tú decías antes, pues también nos planteamos si estamos llegando ya al apocalipsis, a los últimos tiempos. Bueno, ¿tú qué piensas de toda esta situación? Y me gustaría que pues, hablaras con toda libertad, ¿no? Para que nuestros amigos que escuchan pues, puedan tener luz. pues mira, una de las cosas que me ha llegado más a reflexionar en estos días es en el pasaje de Isaías que dice que cuando hay juicios tuyos sobre la tierra, los hombres aprenden justicia. Entonces, Dios habla al ser humano y le habla, por supuesto, cuando vino Jesucristo y nos habló el mensaje de salvación, pero también habla a través de los hechos y de su intervención en la historia. Entonces, nos hemos encontrado que hemos pasado el periodo en este país de mayor prosperidad, mayor paz, mayor tranquilidad, ausencia de guerra, y una de las cosas que ha habido en el corazón del ser humano aquí es mucha arrogancia, mucho creerse que somos nuestros propios dioses, que tenemos el control de nuestra vida, que Dios y sus caminos es algo totalmente secundario. Y la gente se ha topado con la realidad, uno, que somos vulnerables, o sea que verdaderamente hemos vivido creyendo que somos nuestros propios dioses y la realidad nos ha demostrado que estábamos equivocados. Otra de las cosas que ha traído todo esto es el ver el fracaso del ateísmo, el fracaso de una vida más que en busca de tu propia vanidad, tu propia riqueza, el Placer. acumular, el vivir. Y esas cosas y la necesidad de tener respuestas espirituales y ver si ese Dios es real y Dios que puede intervenir en nuestra vida. Y eso es lo que ha hecho que la gente empiece a abrirse los ojos. Hay un pasaje que me encanta, que está en el libro de Amós, que dice que he aquí en los últimos días yo enviaré hambre a la tierra. El hambre que enviaré no será hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y desgraciadamente a través de los palos escuchamos más que a través de las reprensiones verbales. Así que esto es parte del plan de Dios para el ser humano y es duro escucharlo. Pero desgraciadamente el ser humano necesita a veces que se pare su reloj, que su mundo se tope con la realidad de que hay un Dios soberano. Y es curioso que este virus se llame el coronavirus. Es como si dijésemos que es el rey de los virus, etimológicamente hablando, y una cosa tan chiquitita, tan sumamente microscópica, haya sido capaz de parar este mundo. Por supuesto que la mano de Dios está por detrás de todo eso. ¿Y Pero sí, perdón un momento, Conrad, ¿y qué relación ves todo lo que está pasando con lo que está escrito en la palabra de Dios? Lo que dijo Jesús que ocurriría en los últimos tiempos.
¿Podrías Pues explicar un poquito tú la conexión para que nuestros amigos que escuchan pues pueda ayudarles a saber qué está pasando en este momento? Pues mira, aquí el Señor en sus últimos días nos habló de que Él vendría de nuevo. Y esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos. Hay gente que se ha burlado de esa enseñanza de Jesús diciendo que han pasado 2000 años, Él retarda su venida, pero que precederían a su venida muchas plagas, muchas enfermedades, muchas guerras y a nivel global. Y verdaderamente en la Escritura eso lo llama el principio de dolores. Y desgraciadamente el ser humano necesita esos correctivos de parte de Dios para que darse cuenta de que el tiempo está cercano y que Dios es el Señor del tiempo, no somos nosotros el Señor del tiempo. Y esto aquí hay un doble mensaje. Hay un mensaje tanto para la persona que no se ha reconciliado con Dios y que no la ha encontrado, de que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de humillarse, es tiempo de buscar su rostro. Y luego hay otro mensaje para aquellos que creen en Él, aquellos que le entregaron un día su vida, que es tiempo de velar y de estar firmes, porque verdaderamente todos, absolutamente todos, ahora estamos siendo atacados, unos con pánico, otros con angustia, otros con temor, pero aquellos que conocemos al Señor tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Él, aprender a confesar y creer que verdaderamente Dios es Señor, que Dios es Dios, que aunque parece un osinomio, como se dice, es que es la realidad. Dios es el Señor y Él es el que marca el principio y marca el final. Y lo más terrible del ser humano es que hemos vivido como si Dios no tuviese el control de las cosas. Y es ahora el momento como si Dios no de existiera. volvernos a Él. Claro, Sí. porque eso te quería preguntar, Conrad, sí, porque precisamente el problema que tenemos los seres humanos es que vivimos como si Dios no existiera. Y ante una situación como esta, te das cuenta, a los enfermos, pues no podías hablar con ellos, pero la familia, ¿qué has visto? Que estaban desolados, hundidos y tenían inquietud en saber algo de Dios. Pues esa es una de las cosas que ha traído toda esa pandemia. Mostrarnos el fracaso del hedonismo, del vivir más que para el placer, para el acumular riquezas que, por supuesto, no vamos a poder disfrutar. Y desgraciadamente hoy, hablando con una compañera, me contaba cómo su jefe, o el jefe de su hija, en su empresa, le tocó la lotería hace 2 años y acaba de fallecer por el coronavirus. Y allí pues tuve la oportunidad de poder compartir el dolor, porque verdaderamente es algo doloroso, de verdad, que una persona se vaya, y más cuando ves personas que son cercanas, pero también me hizo reflexionar y diciendo, o sea, este hombre que humanamente hablando tuvo la gran suerte de tocarle un primer premio de la lotería, que no es poca cosa, qué poco entendió, qué poco pudo disfrutar y verdaderamente qué fin tan triste ha tenido. Y eso me hace pensar en ese salmo que dice que el que está en prosperidad y en riqueza y no entiende es como los animales que perecen. Y eso es algo que vemos, la gran necedad y la gran vanidad que hay en este mundo. El no de entender que lo que tenemos es pasajero, que no va a durar, que las riquezas no nos las vamos a poder llevar de aquí, y que verdaderamente si no dejamos que Dios intervenga en nuestra vida en particular, Dios va a intervenir de todas maneras. Y eso es lo que vemos en la Escritura, tanto en las palabras que decía Jesús, como luego al final en el libro del Apocalipsis, como Dios interviene en la vida del ser humano. Porque Él tiene su plan, y el plan que Dios tiene es volver a tomar el control de su creación. Ni nos hemos creado nosotros mismos, ni somos dueños de nuestro destino, ni podemos hacer lo que queramos sin dar cuentas. Por un tiempo vamos a vivir una falsa libertad, pero algún día vamos a tener que dar cuenta, más tarde o más temprano. Estoy pensando en una cosa, ¿no? Porque realmente todo el mundo está conmocionado por el número de muertos, ¿no? El número de enfermos, pero en realidad se nos olvida a todos,
que cada día muere un montón de gente. Y hay mucha gente que muere además muy injustamente, porque no tiene ni para comer. Entonces, ¿qué explicaciones puedes dar tú a esta realidad que hay en el mundo y que ahora por lo menos tenemos una sensibilidad para darnos cuenta de esta realidad? Pues una de las cosas que entendemos cuando leemos la Escritura es por lo menos la explicación de por qué hay sufrimiento y hay dolor en la tierra. Nacimos con dolor, eso nadie tiene la menor duda, y morimos con dolor porque nadie se quiere ir de este mundo. Y desgraciadamente a lo largo de nuestra vida vemos mucho dolor y mucha enfermedad. Nosotros que vivimos en el mundo occidental hemos sido unos privilegiados que por unas décadas hemos disfrutado de un mundo de yuppie, literalmente, en el cual no había sufrimiento, no había hambre, apenas había necesidad. Y desgraciadamente eso nos ha hecho engordar espiritualmente hablando, quedarnos satisfechos de nosotros mismos y no darnos cuenta, como el salmo que citaba, que Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Entonces Jesús hablaba de que el que quisiera ir en pos de él, que tenía que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Eso significaba, yo estaba reflexionando sobre el tema ese, que verdaderamente el Señor lo que le estaba diciendo es que todos tenemos que aceptar nuestra cuota de dolor y sufrimiento por tomar las decisiones que nos acerquen a Dios. Y eso es así. Si uno tiene que aprender que si uno quiere seguir a Jesús va a tener que pagar una medida de precio de dolor y de sufrimiento. Pero también está la otra parte del mensaje. Si una persona está sufriendo, está pasando dolor por tantas cosas, pérdidas, por tantas enfermedades, tiene que saber que tenemos un Dios real y auténtico, un Dios de compasión, un Dios que ha sufrido nuestras enfermedades, nuestros dolores, que los ha llevado a la cruz, que tenemos un mensaje de esperanza para la gente, que no tenemos un Dios lejano e insensible que se olvida de nosotros. Y así la palabra dice que igual que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otro. Y eso es otra cosa, otra gran lección que podemos sacar de todo ese tema. Tenemos esperanza, tenemos un mensaje de salvación, un mensaje de fe, un mensaje de amor, y es el tiempo de empezar a repartirlo con mayor intensidad todavía. Y se puede hacer de muchas maneras. Da igual que estemos encerrados en nuestra casa, tenemos un teléfono para llamar a personas, tenemos un WhatsApp para escribir a otros, tenemos un Facebook para poder colgar mensajes y la gente está receptiva a escucharlo. Yo una de las cosas que le doy gracias a Dios, que estos pequeños vídeos que hago en mi canal de YouTube de Iglesia Tiempo de Siega de Getafe, lo está viendo muchos compañeros del hospital. Y eso a mí me trae más satisfacción que cristianos que no conozco de otros países lo vean, que está bien y les edifica, pero personas que no han tenido contacto con el mundo cristiano antes y que no han tenido interés antes, de repente les interese escuchar qué es lo que Dios tiene que decir, eso es algo que a mí me da mucha satisfacción. Hombre, claro, justamente estaba pensando, Conrad, que la última parte de la entrevista se la dedicaras, pero sin prisa además, hablando en profundidad de lo que es el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de paz, de amor y de reconciliación con Dios, y que se lo pudieras dedicar a las personas que aún no han conocido al Dios vivo. Pues el primero que les diría que Jesús no es religión y el Evangelio es Jesús. Que los españoles y en general la gente está muy cansada de religión y está muy cansada de tradiciones y de liturgias y de cosas que son inventadas por el hombre y que verdaderamente ni llenan, ni te acercan a Dios, ni te dan respuestas. Pero Jesús es algo muy distinto. Cuando uno empieza a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, se da cuenta que hay un Dios real que viene aquí a esta tierra a tomar nuestros dolores y enfermedades, a identificarse con nuestro sufrimiento y sobre todo a traernos un mensaje de reconciliación con Dios. Y eso te llega a pensar que si Dios se quiere reconciliar con nosotros, que tal vez nosotros seamos enemigos de Dios. Y es ahí
donde nosotros tenemos que pensar en qué manera hemos fallado a los caminos que Dios ha hecho. La palabra pecado es una palabra que a nadie le gusta escuchar y que parece obsoleta, pero lo que hace referencia a todas aquellas desobediencias que hemos hecho en contra de las cosas que Él nos mostró que debíamos de hacer. Y ahí teníamos los 10 mandamientos, que teníamos que amar a nuestro prójimo, que teníamos que amar a Dios, que no teníamos que robar, que no teníamos que mentir. Y tantos de todos esos mandamientos, 1, 100 o 1.000.000 de ellos, no los hemos cumplido. Pero lo más importante es que Dios viene a pedirnos cuentas de nuestra vida. Y eso es lo que ahora que nos hemos parado, podamos trabajar fuera o no podamos trabajar, nuestro mundo se ha parado. Es decir, estamos encerrados en una casa y tenemos mucho tiempo para reflexionar. Antes la gente se quejaba de que no había tiempo para orar. Era algo, ¿para qué voy a orar? Leer la Biblia, tengo muchas cosas que hacer y demás. Ahora Dios nos ha dado una oportunidad. Hay un mensaje de Dios en todo eso. Hay una oportunidad de Dios a todo el mundo en todo esto. Entonces ahora estamos encerrados en nuestra habitación, en nuestra casa, y nos tenemos que preguntar qué yo he hecho con mi vida, verdaderamente, seriamente. ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque lo grande de nuestro Dios es que Él no depende de edificios, ni depende de liturgias, ni depende de un ministerio humano que te tenga que venir a ungirte con agua santa, ni con aceite, ni con nada. Dios está en nuestra habitación en secreto. Y en nuestra habitación en secreto podemos hablar con Él. Y lo primero que tenemos que pedirle a Dios es revelación. Pedirle a Dios que se revele a nuestra vida, que nos hable, que nos muestre su amor, su misericordia, su justicia, su santidad. Y cuando hacemos eso, verdaderamente hay algo en nuestro interior que se abre. Una parte de nuestro ser que estaba cerrada. La Biblia lo llama el espíritu. Y el espíritu del ser humano es como si renaciera, como si se abriera de repente a un mundo espiritual real y auténtico que está allá afuera y que es bueno, que es de Dios. Hay también un mundo de maldad, pero también hay un mundo real y un mundo que es de Dios. Y Jesucristo dijo en su palabra que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Y por tanto, hay un camino que Dios nos ha dejado, un camino que sí llega al cielo. Hay una verdad que verdaderamente solamente Dios puede decir que es la verdad. Y hay una vida espiritual, una vida auténtica, una eternidad con Dios. Y Dios ha puesto en el corazón de todos ese pensamiento de que hay una eternidad. Y por tanto, si hay una eternidad, hay un juicio también. Y hay un destino. Y Dios puede cambiar nuestro destino aquí en la tierra si nosotros damos ese paso de fe, de creer que verdaderamente ese que estaba muriendo en la cruz estaba muriendo por ti y por mí. De reconciliarnos con Dios, precisamente, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras estaba escuchando eso último que has dicho, me venía a mi corazón la palabra libertad. Porque la gente que no conoce a Dios cree que la libertad es hacer lo que te apetece. Y es precisamente lo contrario. Porque precisamente el pecado que tú has mencionado mata. Entonces, claro, el problema es que cuando uno nos conoce, no tiene otra alternativa que hacer lo que hace todo el mundo, pues uno se queda frustrado y hundido, ¿no? Por eso me parece a mí que eso lo que estás hablando es de la libertad que tenemos cuando conocemos a Dios y nos reconciliamos con Él. Que podemos escoger cada día hacer las cosas a nuestra manera o como a Dios le agrada. Y una cosa que la gente tiene que entender es que tenemos que ser sabios y entendidos en conocer los tiempos de Dios. Porque Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su reloj. Y tenemos que pensar en qué momento del reloj estamos. Estamos en el último minuto antes de que Jesús vuelva. Estamos en los 5 últimos minutos antes de que Dios vuelva a tomar el control, como habla el libro del Apocalipsis. ¿Y cuál es el tiempo en particular de Dios para cada uno de nosotros? Lo tenemos que pensar, porque desgraciadamente Dios sabe cuál es nuestra hora. Yo he visto a compañeros de 50 años irse al otro mundo. He visto a tantas y tantas personas morir. Y mira, hoy mismo con una señora que le dijeron que tenía el COVID
y la llevamos a la zona que llamamos zona sucia, es decir, la zona limpia, a aquellos pacientes que todavía no lo tienen, a la zona sucia que ya es que lo tienen, y la llevaba llorando a lágrima viva, una mujer de 40 y tantos años. A lo mejor sobrevive o a lo mejor no, pero nadie sabe cuándo nos va a tocar. Y esto no va a ir a menos, es la realidad, esto va a ir a más. Porque lo peligroso de este virus es la forma en la que se propaga y la rapidez con la que se propaga. Y lo que la gente no ha escuchado es que ahora cuando se levante el estado de alarma, puede que tengamos una segunda oleada de gente que vuelva a infectarse y vuelva a enfermar. Y es el momento de orar. Y yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que son creyentes, a todos aquellos que aman al Señor, a ayunar y a orar. Ayunar y orar primero por nosotros mismos y por los nuestros, porque es que es la realidad, que nuestros padres, nuestros familiares se pueden ir con el Señor, algunos con Él y algunos sin Él. Pero también llorar y orar por tanta y tanta gente. Yo en mi iglesia, una mujer de mi iglesia de 80 años, ha partido con el Señor. Llevaba solamente 4 años en Cristo y sé que ha muerto en la paz del Señor, pero me ha quebrantado verdaderamente ver como gente que han dado en el Señor un tiempo a tu lado, de repente pues se va. Pero ¿cuánta gente hay que no conoce a Cristo? ¿Cuántas personas que están ahora desesperadas porque su vida se les va? Y tenemos que orar por ellos. Y hablando claramente, mucha gente que se va al infierno porque no ha conocido al Dios verdadero y su luz. Y mira, me gustaría dar un mensaje final para las iglesias y los que son creyentes. Cada uno ha tenido su doctrina, su forma de entender el ministerio, pero si hay una gran necesidad, si hay algo que vamos a tener que gastar el tiempo, gastar el tiempo como hemos gastado en proyectos faraónicos que no sirven para nada, locales y eventos que verdaderamente no han tenido beneficio espiritual más allá que dentro de la iglesia, es el momento en el cual tenemos que orar y proclamar su palabra como nunca más. Ser los profetas de nuestro tiempo, pagar el precio de hablar su verdad, porque la gente está con los oídos abiertos. Esto es una puerta de Dios para sus caminos, aunque sea una desgracia y un desastre para la humanidad. Pero para Dios, Dios está haciendo su trabajo en mucha gente. Cuando esto pase, vamos a ver cómo mucha gente que ahora las veíamos apartada de Dios se va a acercar a Él. Pero vamos a ver cómo gente, como dice la Escritura, que no quiera andar en sus caminos se va a pervertir y corromper mucho más. Así que el mundo que nos espera va a ser un mundo donde va a haber dos polos totalmente opuestos ahí. Y cada uno tiene que decidir en qué lado de la muralla o de la barrera tenemos que estar. O sea, es como si dijéramos, tiene que elegir entre el bien y el mal. La bendición y la maldición. Exacto. Bien, pero pues entonces sobre todo reafirmar ese llamado a la gente a orar, a ayunar y a no perder el tiempo. Porque mira, ahora, aunque estés en tu casa encerrado, hay muchas cosas que puedes hacer por el reino de Dios. Es momento de ayunar, es momento de poner muchas oraciones delante del Señor por muchas personas en particular. Es momento de orar por los líderes de la iglesia para que el Señor nos muestre cómo tendrá que ser la iglesia después del COVID, porque no va a ser igual. Ya las grandes reuniones, los grandes cultos, todas esas cosas no van a poder ser iguales. ¿Y cómo va a ser el ministerio de la iglesia ahora? Va a venir una hambre económica tremenda. O sea, España se puede llegar a tener 7, 8 millones de parados. Una necesidad de alimento, una necesidad de consuelo, más todos los miles de muertos que va a haber. Y es ahí donde nosotros como creyentes y como iglesia tenemos que dar la respuesta a la gente. Una respuesta de que vean de forma palpable que Dios está en nosotros, que el amor de Dios está en nosotros, que hay una realidad en nuestras vidas. Pues Conra, muchas gracias por abrir tu corazón de esta forma tan directa y tan clara. Y bueno, y hasta la próxima. Muy bien, Luis. Un placer de estar con todos vosotros y
y acompañaros en este tiempo y os tengo mis oraciones y también sé que la voy a recibir de vosotros.